Amigos, un gusto estar con todos y cada uno de ustedes ya en un nuevo sábado en tu programa favorito de los días sábados, reservando un tiempo para Dios. Estamos 12 de febrero de 2022, iniciando la programación. Acá un clima un poquito triste acá en la ciudad de Loja, pero hay que ponerle buen ánimo, buen entusiasmo para que siempre las cosas nos salgan de lo mejor. Así que bienvenido, Liche, al programa. Gracias, Julio. Gracias, queridos amigos, por estar ya en la página del Face, en nuestro programa Reservando Tiempo para Dios por JC Radio Fátima. Sí, acá en Loja ya estamos a 9 de la mañana, 36 minutos. Todavía parece que fuera recién las 6. Está un tanto oscuro, pero nosotros acá estamos llenos de calor y de alegría con ustedes, queridos hermanos, para compartir algo más sobre las vitaminas para el alma, ¿sí? Para el crecimiento espiritual. Y hoy tendremos un temita sobre las velas. Así que, queridos amigos, no se desconecten. Pronto estaremos ya compartiendo con ustedes este maravilloso tema. Hasta tanto, Julio, empezamos. Así es, mis queridos amigos, para empezar la programación, siempre iniciamos con la oración de la mañana. Señor, Dios del cielo y de la tierra, dígnate dirigir, santificar, guiar y gobernar en este día nuestros corazones y nuestros cuerpos, nuestros sentidos, palabras y acciones según tu ley por el camino de tus mandamientos, para que aquí, en la eternidad, merezcamos tu favor, ser salvados y libres. Que por tu gracia, mi corazón se regocije de tal manera que todo el universo sepa que soy tu siervo, y así humildemente servir como instrumento de tu divina paz. Te entrego mi corazón, mis pensamientos y todo mi ser para que los transformes a tu imagen, y así poder ser yo como tú por el bien de tu pueblo. Y para la gloria, te pedimos esto en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Evangelio del día de hoy, sábado 12, nos toca proclamar a San Marcos, versículo del 1 al 10. La segunda multiplicación de los panes. En esos días estuvo otra vez con muchísima gente y sin nada que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena este pueblo, porque hace 3 días que se quedan conmigo y ahora no tienen que comer. Si los mando en ayuna a sus casas, desfallecerán por el camino, pues algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿de dónde podríamos sacar en esta soledad el pan que necesitan? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7. Entonces él mandó a la gente que se sentara en el suelo y, tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y empezó a darle a sus discípulos para que le repartieran y ellos se los sirvieran a la gente. Tenían además unos pescaditos. Jesús pronunció la bendición y mandó también que los repartieran. Todos comieron hasta saciarse, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 cestos. Unos 4,000 personas habían comido. Luego Jesús les despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la tierra de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, Julio, compartamos una reflexión sobre este maravilloso
tema que hoy nos ha tocado compartir con los hermanos, la multiplicación de los panes. Fíjate, el Señor como es de generoso con todos nosotros. Hoy en día lo mismo, sí, si nosotros con esa humildad, con el corazón contrito le pedimos que nos dé el alimento, pues ahí está, Él procede. Así es, mis queridos amigos, el Evangelio de hoy Jesús da de comer con la multiplicación de los panes y los peces. Alimentar a los que tienen hambre y buscar el alimento adecuado. No deberíamos alimentarnos con cualquier cosa. La fe es un camino en el que se va creciendo, pero hay formas de creencias que se quedaron encerradas y que no evolucionaron ni se formaron posteriormente. Hay creyentes que se quedaron con unas prácticas y modelos antiguos y que se conforman con que se les dio o con lo poco que encontraron. No se debe reducir la fe a momentos puntuales de la vida o a determinados códigos de conducta, ni apoyarse solo en el grupo. Hay que personalizarla. Tiene que crecer, alimentarse. Jesús ofrece el pan de vida, pero hay que tener hambre y la convicción de que tenemos que seguir alimentándonos para crecer. La Madre de Jesús y Madre nuestra en la fe nos aconseja acudir al hacer lo que Él os diga. Y a ti vamos, Señor, para que sacies nuestra hambre de sentido. Señor, danos ese pan. Esta invitación evangélica a poner todo lo bueno que tenemos, todo lo que alimenta la vida, en las manos de Jesús. Y te recuerdo, lo que alimenta la vida es compartir, el escuchar, el atender al hermano en las debilidades, el ser compasivo, misericordioso, saber echar una mano o decir perdón, saber decir por favor y te quiero, saber comunicar la palabra del Evangelio y compartir la vida en Eucaristía. Alimenta la vida el dar al hambriento el pan que llena el estómago y buscar juntos el sentido de la vida. El regalar una sonrisa, una palabra amable, el construir un mundo más humano y más justo. El decir creo en Dios Padre, revelado en Jesús, que nos ha creado siendo hermanos. Así es, mis queridos amigos, el querido Viche, una excelente reflexión el día de hoy que nos dice el Evangelio de San Marcos. Así es, Julio. Queridos amigos, les exhortamos a que ahí en su muro pongan también su reflexión, compartan con nosotros y con mucho gusto nosotros estaremos también dándole a conocer a nuestros hermanos que nos están en este momento también viéndonos. Para pasar a compartir con ustedes este tema sobre las velas, Julio, hagamos un espacio musical. Así, mis queridos amigos, vamos a un espacio musical. Venimos con un tema muy importante el día de hoy que vamos a tomar en este programa, que son las velas. JC Radio Fátima Online. Gracias, queridos amigos, por estar en esta mañana de un programa especial de los días sábados de Reservar un Tiempo para Dios, 9 de la mañana, 50 minutos. Ya vamos directamente al tema del día de hoy, que son las velas, y tienen un significado grande en nuestro tema espiritual, lo que es la religión. No solo son simples velas, sino tienen muy significados. Entonces, el día de hoy velas son símbolos de Cristo. Y en la Pascua, la vela pascual se enciende como un signo de la luz resucitada de Cristo. No se puede apagar y brilla en el mundo como un símbolo de esperanza y amor. En nuestras iglesias, hoy encendemos velas ante una imagen sagrada de nuestro Señor o un santo. Así que, Viche, nos vamos más entrando al tema. Así es, Julio, verdad, también investigando y viendo algo sobre esto de las velas, pues fíjate que también, gracias a Dios, he aprendido otro poco, ¿sí?
Y para identificar exactamente a qué nos estamos refiriendo, pues sabemos que en la mayoría de las personas la conocemos como la espelma, ¿sí? Y bueno, en el argot popular les decimos las velas. Y una vela o espelma es una fuente de iluminación consistente en una mecha, ¿sí? Le vemos aquí una mechita, que esta asciende, ¿sí? Por el interior, por aquí, asciende por el interior, en este caso de esta parte sólida, como podemos observar, ¿sí? Muy bien. Y claro, es muy común su uso, está pues por lo general, las vemos en los cumpleaños, ¿sí? Cuando algún hermano o hermana cumpleaños, pues obvio, primerito nos preocupamos de comprar unas velitas para que el rato que toque festejar, apagarlas, haciendo una petición de un deseo, y pues es una bonita forma de conmemorar, ¿sí? Y también las usamos en los velatorios, ¿sí? Cuando hay algún velorio de un difunto, antes de su sepelio, pues ahí también tenemos que en el féretro se colocan a los lados una velita. Y no se diga, pues obvio, ¿sí? En la iglesia, en el momento que estamos al menos en la Eucaristía, pues prendemos estas velitas, ¿sí? Y bueno, para poder compartir con ustedes un poquito, veamos algo de historia. Entonces, ya sabemos que encender velas o lámparas en el tiempo antiguo, pues ha sido considerado desde tiempos ya muy antiguos, a lo mejor desde que la humanidad ya comenzó a aparecer, ¿sí? Y pues también entonces se percataban pues de que no solo era para alumbrarse en la noche, sino también como exteriorizar la alegría, ¿sí? Y también por medio de ellas se manifestaba el respeto a ciertas personas distinguidas. Y es por ello que se llevaban delante de algunos magistrados romanos, entre otras insignias de distinción, en una mesa en la que había un libro y como 2 candeleros con 2 velas encendidas. El uso de las candelas o los cirios, ¿sí? También le conocemos así, con este nombre, en las ceremonias o cultos religiosos data desde muy remota antigüedad. Y ya sabemos que los paganos se servían de antorchas en sus sacrificios, y sobre todo en la celebración de los misterios de Ceres, y que ponían cirios encendidos delante de las estatuas de sus dioses. Unos creen que a imitación de esta ceremonia pagana fueron introducidos los cirios en la iglesia, en tanto que otros sostienen que los primeros cristianos tomaron este uso de los judíos. Sin embargo, parece que el origen o introducción de las candelas no debemos buscar ni en el uno ni en el otro lado, sino en el cristianismo mismo. Y bien sabido que no pudiendo reunirse los primeros fieles, sino en lugares ocultos y subterráneos, estarían obligados a valerse de antorchas y luces para la celebración de los misterios de la religión. Y cuando después pudieron edificar altares y templos, tuvieron también necesidad de ellas, porque éstas estaban construidas de un modo que apenas dejaban entre la luz ver apenas, ¿sí? Entonces, con el objeto de inspirar más respeto y veneración por medio de la oscuridad, entonces pues se iba inspirando por medio del Espíritu Santo, claro está, pues darnos estas formas de valernos, ¿sí?
Y estos que en un principio fueron de necesidad, pasaron a ser con el tiempo, pues lamentablemente ahora lo vemos que lo hacen en forma de adorno. Sí, a veces para ceremonias un tanto no tan acordes con el cristianismo. Sí, pero nosotros ya sabemos que es un símbolo netamente que nos valemos de que nos alumbre el Espíritu Santo, nos dé esa luz a nosotros para poder entender y comprender ese maravilloso misterio de la Eucaristía. Sí, y Jesús mismo afirmaba: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo vemos en Juan, en su capítulo 8, versículo 12. Y mis queridos amigos, sí tenemos argumentos católicos. Justamente la iglesia se había preocupado de que en verdad esto de llevar al templo las ceras o las velas o la espelma, como les llamamos, sea algo pues que en verdad el Señor se merezca, que nuestro Papá Dios nos tenga en cuenta. Y es por eso que entonces se comenzó a construir de la cera de abejas. Mira, es una maravilla, no me había percatado. Sí, pues ya veremos el por qué realmente en verdad es el uso de la cera de abejas, ¿sí? Porque pues realmente estas no emiten, como hoy lamentablemente por el comercio, estas velas son netamente comerciales, emiten mucho humo, dañan el ambiente y se consumen de una forma muy digamos, tan estrepitosa que a veces causa daño. Por eso que en cambio la velita, que es construida bien de una cera de abeja, pues esta realmente si te alumbra, no te contamina, no hace ese humo como lamentablemente el otro lo hace, y más bien sí te ayuda a que le digas a tu santo de la devoción, o si le pones a nuestro hermano Jesucristo o a Papá Dios, pues Él te ilumine en tu diario vivir. Y bueno, la utilización de ceras comenzó, claro, mucho antes de Cristo. Ya en Éxodo, en su capítulo 27, versículo 20, nos dice que manda a los hijos de Israel que traigan aceite de olivos molidos para alimentar continuamente el candelabro. También en la primera de Samuel, en capítulo 3, versículos 2, nos dice: un día, estando acostado en su lugar, Elí, cuyos ojos se habían oscurecido y no podían ver, cuando todavía no se habían apagado las lámparas de Dios en el santuario. Y Zacarías, en su capítulo 4, versículo 2, y me dijo: ¿qué ves? Y yo le respondí: miro y veo un candelabro, todo de oro, con un vaso encima y sus 7 lámparas, y 7 tubos desde las lámparas al vaso que estaba encima. Ahí sí tenemos en verdad una serie de argumentos con los cuales podríamos compartir con ustedes en Números, en su capítulo 8, versículo 2-3, en el Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo de 12 a 13, nos dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Fíjense, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a ver, entonces,
¿por qué se prenden velas a los santos en la iglesia? Sí, tenemos entonces, a veces, si nosotros asistimos a la iglesia, vamos con una velita y cogemos y le encendemos y le ponemos a nuestro santo de la devoción, San Juditas Tadeo, San Vicente Ferrer. Sí, bueno, yo tengo esa buena costumbre de encender una velita a mi santo de la devoción, San Vicente Ferrer, ¿sí? Y como les había dicho que en ciertas ocasiones, fiestas o solemnidades, solemos encender también velas en las imágenes de los santos. Y no solo en las iglesias, sino también en nuestras casas o grutas, ya sean públicas o privadas. Así es, en mi casita también yo tengo mi altarcito y prendo una vela a nuestra mamita Virgen, sí, y tengo a la Virgen en su advocación, la Reina del Cisne. Y significan nuestra oración y nuestro espíritu que alerta a la voz de Dios, como que se quiere quedar así y allí. Nos suplantan en nuestra presencia física y atención y suplen nuestra fragilidad en nuestra atención y permanencia corporal orante. Pues en el caso de los santos, simbolizan que queremos quedarnos allí con ellos, junto a Dios, como es la realidad, orando, intercediendo por nuestras necesidades y por las de todo el mundo, dando gracias, alabando, adorando a Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, pero lo vemos en el 1 de Timoteo, en su capítulo 2, versículo 5, al Padre y al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, he ahí la importancia de prender una vela a los santos en la iglesia. Sí, pero hagamos un esfuerzo, hermanos, compremos una velita que sí valga la pena, que no contamine, que no haga ese humo terrible que se ve en algunas veces. Yo creo que por no sé, a lo mejor la situación económica, ¿sí? Las velas en el altar. Sí, en otro tiempo no se ponían las velas encendidas sobre el altar, sino sobre unos maderos o tablas que atravesaban el santuario o en el coro. En tiempos muy antiguos se usaban también candelas o velas de olor, como las que sirvieron en el bautismo de Clodoveo. Las 15 candelas que en la Semana Santa se ponen sobre el atril y se van apagando sucesivamente representan los 12 apóstoles y las 2 a la Santísima Virgen María. Sí, la más alta a la Virgen, que por no haber perdido jamás la fe de la futura resurrección de su Hijo, no se apaga nunca, mis queridos hermanos. Sí. Y en la antigua Francia se utilizaban las velas fabricadas con las sedas de las abejas, ¿sí? Y en la Edad Media, en Asia se utilizaban velas hechas a base de grasa animal, ¿sí? Ya, sí, entonces mis queridos amigos, lo recomendable es que entonces estas velitas sean de esta cera de abeja, ¿sí? Esto es maravilloso y tiene además una fragancia riquísima, ¿sí? Entonces, ¿por qué los católicos usan velas en la misa? Fíjate, ¿por qué usamos una velita en la misa? A veces lo hacemos inconscientemente, a veces porque, sí, mi abuelito, mi papá, nos venían a veces, tenían esa costumbre de, cuando antes de entrar a la iglesia, pasar por la tienda del barrio, o bueno, ahora vemos que algunas personas ahí junto a la iglesia venden estas velitas, y entonces una vez compra una velita, va y le pone, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, a veces sin ningún propósito práctico, sino únicamente a veces por costumbre. Pero hermanos, queridos amigos, sí, no lo hagamos inconscientemente, sino ya el por qué y el para qué, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que, en verdad,
coger la velita y ofrecerlas con una meditación en torno a la luz. Fíjate qué maravilla, ¿no? Por eso tenemos aquí esta velita que le hemos encendido para que nos ilumine, ¿sí? Y ya sabemos que la cera, como así se lo llama, vamos a ver en una enciclopedia católica que la cera pura extraída por las abejas de las flores simboliza la carne pura de Cristo recibida de su Santísima Madre, la Virgen. Y la mechita esta que vemos ahí simboliza el alma de Cristo. Y la llamita, ¿sí? Esta llamita representa su divinidad. Fíjate, queridos hermanos, cómo estamos aprendiendo. Yo también acá, fíjate, verás. Entonces, te repito, queridos amigos, sí, podemos también ahí consultar. Vamos a ver en la enciclopedia católica, no en cualquier página del internet que abres por ahí, no. Tienes que estar exactamente en las páginas católicas, sí, por eso entonces pones ahí enciclopedia católica, las velas, o la esperma o la cera, ¿sí? Entonces, fíjate que nos dice que la cera pura, extraída por las abejas de las flores, simboliza la carne pura de Cristo, recibida de su Madre Virgen. Y la mecha, esta mechita que vemos aquí, simboliza el alma de Cristo. Y esta llamita representa su divinidad. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Sí? Entonces, el requisito de usar velas que estén al menos parcialmente elaboradas con cera de abeja sigue presente en la iglesia por respeto a esta antigua simbología. Claro que también, mis queridos hermanos, entonces pues ya sabemos que se le ha dado un símbolo también para usar nuestro carácter más festivo en la celebración de la misa. Y también pues vemos que junto al altar también vemos un par de velitas que las encendemos el rato que va a empezar para que se nos dé esa luz de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, si algo ustedes quieren aportar ahí en la página de su Face, escríbanos, con gusto daremos a conocer a todos los hermanos y también así aprenderemos sobre este maravilloso símbolo que tenemos sobre las velas. ¿Por qué llevamos una vela a la iglesia? Pues a veces lo hacemos porque sí, pero ya sabemos lo que simboliza. Exactamente, esto es la parte que más me gustó en cuanto a su simbología de llevar un esperma y prenderlas. ¿Y qué significa cada uno de estos? ¿Sí? Entonces ahí vemos que estas son las recomendables porque estas no emiten ese humo feo que sabe hacerlo. Bien, queridos hermanos, entonces esperamos ahí sus comentarios para seguir compartiendo con ustedes. Hasta tanto que ustedes están escribiendo ahí, vamos a hacer un espacio musical, Julio. Así, mis queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos a través de la transmisión de JC Radio Fátima Online. Está con nosotros la gente también siguiéndonos a través de la página. Muchas gracias, no se vaya a la televisión, regresamos enseguida después de una pausa musical. JC Radio Fátima Online. Fátima, tu radio online. ¿Y ahora? ¿De qué hablamos? ¿Qué notas? ¿Qué notas? Las velas auxilio, velas exilios, velas luz de la vida. No andar en tinieblas. ¿Por qué se prende la vela en las iglesias? Ya. ¿Por qué se usan las velas en la misa? ¿Qué significa poner una vela en el altar para alcanzar? ¿Sí o no? Ya. Ya.
comentarios, si tienes ahí esos dos comentarios, para que los leas. Ya. Bueno, ahora ya se han compartido más de... Ya tenemos aquí en el mío 31. Ya, muy bien, eso me gustó ya. 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 Mándale nomás, mándale. Tu radio online. Gracias, queridos amigos, por continuar en la señal de JC Radio Fátima Online este sábado 12 de febrero del 2022. Gracias a la gente que nos escribe a través de la transmisión, a la gente que interactúa con nosotros. Miguel Ramírez está con nosotros también. Muchas gracias por estar siempre en plena sintonía de JC Radio Fátima Online. Correa Granda Lorena también está con nosotros. Dice, me encanta la canción de Jesús Adrián Romero. Claro que sí, ahí están los temas el día de hoy para compartir. Rodri Mil también está con nosotros. Buenos días, señores de la radio. Saludos desde el sur de Quito. Éxitos en un lindo fin de semana. Claro que sí. Igualmente para Rodri también que está con nosotros en esta mañana, disfrutando de la programación de un programa especial reservando de hoy. Velas son símbolos de Cristo. La vela tiene un significado simbólico como la luz de la vida. Las lámparas se usan para iluminar, las velas para oscurecer. Cuando las personas tienen la sensación de que la luz tiene que ser tenue, encienden una vela. Las velas existen porque no solo dan luz, sino que dejan en penumbra todo lo que está a su alrededor. Así, mis queridos amigos, mi querido Viche, así que un significado muy importante es de la vela o el cirio que nosotros utilizamos siempre para las ceremonias católicas y todo lo que es la parte espiritual. Así que, Viche, compartamos un poquito con nuestros amigos que nos escuchan y nos siguen a través de la señal. Claro que sí, Julio. Comúnmente nosotros acá conocemos como las velas, y cuando nuestra mamita dice, anda, compra hijito una vela, pues ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Sí,
Pero sí, la verdad es, si llevamos una velita a la iglesia, es un cirio, ¿sí? Una esperma, la palabra exacta creo que es esperma, ¿sí? Porque a lo mejor nos vamos a confundir con otro tipo de palabra el rato que digamos velas, ¿sí? También son esas, a lo mejor esas que en los barcos, al menos en la parte antigua, ¿no es cierto?, existían ese tipo de velas, ¿no? Pero acá nosotros nos estamos refiriendo exactamente al cirio, a la esperma que llevamos a la iglesia, fíjate, hermano. Cuando se realiza la ofrenda en la iglesia, también se llevan los cirios. Claro, claro que sí, fíjate que me parece una excelente costumbre. Yo antes sí la veía como, más bien algo no tan efectivo, por decirte así. Algo decía yo que no tiene ningún sentido eso de ir, inclusive, pues lamentablemente en algunos sitios llevan esas espermas que son ese material baratísimo, y entonces estas más bien emiten un humo feísimo y el tumbado, el alrededor que está el santo, le ennegrece y la pared queda totalmente con ese hollín y todo eso, más bien queda terrible. Entonces yo al principio lo veía inclusive como mal este asunto, fíjate, no le hallaba ningún sentido. Y a veces me ponía a observar que habían algunas personas que se frotaban con la velita y todo eso, fíjate, yo pues me decía, ¿qué cosa para más fea, ¿no? Pero cuando ya comencé yo a andar por el camino del Señor, que tarde me llamó, pero gracias, me llamó, y yo le dije, sí, Señor, aquí estoy. Entonces, fíjate, comenzando, mira, a compartir con ustedes en estos momentos, me voy percatando, ¿verdad? La maravilla, ¿sí? Pues que te la bendiga tu velita el sacerdote, y a lo mejor si tú estás padeciendo alguna enfermedad, hoy por hoy, por ejemplo, estamos llenos de miedo. Nos ataca el sistema nervioso feísimo. Entonces, fíjate qué bonito, en verdad, con una velita que está, que a lo mejor le has puesto tú ese aceite también que es sagrado. Entonces a lo mejor tú te la pasas por tu cuerpo, pues es obvio, te da esa energía el Señor, te da esa fortaleza que nosotros le estamos pidiendo para estos momentos, te da esa luz para a lo mejor entonces vos decir, no, como yo estoy con el Señor, no tengo miedo, el Señor es más fuerte, Él pasa su manito por mí y ya, estoy muy bien. Hagamos lo que tenemos que hacer en este día, las labores cotidianas. Así es, mi estimado Viche, también cuando nosotros vamos a celebrar la ceremonia del bautismo, sí, también el sacerdote también entrega una vela, como se llaman a los padres y padrinos. ¿Qué significa esto para nosotros que somos católicos? Sí, fíjate que en verdad es una buena pregunta, no la había tenido en cuenta, pero sí, nos indica que en verdad tanto a los padres como a los padrinos, sobre todo acá en América, pues estamos más allegados a tener un padrino, porque allá en Europa ya algunas diócesis han tomado la decisión de en verdad ya pues al padrino no tomarlo en cuenta, porque lamentablemente pues le han dado otro giro, solamente para un compromiso de netamente económico, y para pasar ese rato ir a la fiesta, y entonces pues han tenido que lamentablemente obviar este tipo de cosas. ¿Sí? Pero bueno, acá en nuestra América, en nuestro país, Ecuador, todavía sí tienes esa simbología de estar con el padrino. Entonces le damos una velita al padrino o a los papacitos, para que en verdad ese acto que se está desarrollando sea una luz, que se le abra ese sentimiento de que esta criaturita
está ya incorporándose al reino de Dios. Así, mi estimado Vichy, también nos dice que las velas son alcanzar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el significado. Claro, fíjate, porque nuestro mismo Señor Jesucristo nos dijo, fíjate, y lo vemos en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 8, versículos 12, que el mismo Jesús afirmaba, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjate qué maravilla, ¿no? Porque si nosotros salimos después de aquí a hacer alguna actividad y vamos a oscuras, a tientas, nos tropezamos, nos pasa algún accidente, no sabemos qué decir a la persona a la que le vamos a entrevistar. Entonces, ¿qué queremos? Que nos dé el Señor esa luz para poder, y esa facilidad para poder saber qué le preguntamos, qué aprendemos, qué sabias enseñanzas entran en nosotros. Entonces, qué maravilla que andemos siempre con la luz del Señor. Porque muchas veces nos encontramos en tinieblas. No conocemos a Dios, no sabemos qué tenemos que hacer, no sabemos, a veces estamos deprimidos. Y este símbolo de la vela, el símbolo de que alcanzamos la luz, eso nos permite ver más allá y ver a lo mejor en un momento el reino de Dios. Claro, Julio, así es, no caminemos, queridos hermanos, en oscuridad. Fíjate que eso conduce a las desgracias que a veces nos pasa, ¿sí? Es porque entonces vamos cegados, vamos en tinieblas, y en tinieblas no podemos caminar, pues es obvio, nos vamos a tropezar por ahí con algún elemento, alguna piedra, nos tropezamos con algún árbol y podemos lastimarnos y nos puede ocurrir un accidente fatal. Entonces caminemos, mis queridos hermanos, con la luz de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Sí, entonces fíjate que vamos a estar contribuyendo para aquí en el momento en el que estamos. Así, mis queridos amigos, cuán importante es este símbolo de la vela, de los cirios. Todos lo conocemos, siempre cuando vamos a un evento religioso están presentes siempre las velas, y hoy sabemos cuál significado es hacerlo esto y llevar a nuestra iglesia, a nuestro altar. Claro, así nos que permite alcanzar la luz. Sí, queridos hermanos, entonces sigamos aprendiendo. Hermanos, les rogamos que también nos compartan ustedes todos tenemos algo un poquito más, algo de que sabemos, y entonces es el momento de entonces poder compartir con los hermanos, ¿sí? Nos escriben ahí, entonces nosotros, fíjate, también aprendemos y compartimos con los demás, y ya mutuamente nos alimentamos con lo que ustedes nos comparten, con lo que ustedes ya saben. Qué maravilla. Entonces fíjate qué bonito es, entonces lo poquito que tú sabes, lo otro poquito que el otro sabe, lo otro poco que se va complementando, fíjate, y ya después entonces no lo hacemos las cosas por hacerlo, o por también a lo mejor por ¿cómo le llamamos esto? Por costumbre, o a lo mejor por algo grave, que sería, por ejemplo, hacerlo por ¿cómo se me fue la palabra? No recuerdo, pero pues hacerlo por miedo, o por fantasía, o por bueno, pues no, mis amigos, tengamos exactamente la precisión de que la cera, que esta velita en primer lugar sea una cera extraída de las abejas, porque ya sabemos entonces que las abejitas, estos animalitos, son maravillosos. Hay muchos escritos de científicos que si la abejita desaparece del mundo, desaparece la vida del ser humano, ¿sí? Porque entonces ellos llevan la vida también y comparten con todos nosotros, ¿sí? Entonces esto simboliza la carne pura de Cristo, ¿sí? Que fue recibida de nuestra Madre Santísima, la Santísima Virgen, ¿sí? Entonces ya nosotros ahora ya sabemos que esta mechita que vemos ahí, que se prende, ¿sí? Entonces simboliza el alma de Cristo. Fíjate qué maravilla. Entonces tú ya vas con
con esos preceptos, ¿sí? Y esta llamita que vemos, sí, esta llamita que vemos representa su divinidad. Entonces, fíjate, toda esta maravilla que tenemos, entonces, nos alimenta a nosotros también de no hacerlo por puro paganismo ni por puro, solo a veces porque tu mamá, porque te lo dijo, entonces te ve ahí sin ton ni son, ni prendido una vela, vas, coges, pones una vela ahí y dejas, a veces ahí te va, no, sí, entonces tiene que tener un sentido, sí, tú sabes por qué lo has hecho, que te alumbre el Señor, te dé esa gracia por el momento que estás atravesando, ¿no es cierto? Si estás con una dificultad sentimental, ahí entonces. Hoy por hoy estamos viendo a veces esas noticias malas que la juventud y gente importante, fíjate que hay gente importante que tiene todo, como comodidad económica, política, social, se han matado. Yo sí me estoy sorprendiendo de eso. Es porque a veces, hermanos, no tenemos estas sabias enseñanzas, ¿sí? Este momento lindo de no hacerlo por hacerlo, de que, no, sino para con ella que el Espíritu Santo te ilumine y le pidas con esa humildad, con ese corazón contrito a Papito Dios de que te salves si estás atravesando una situación difícil, ¿no? Entonces, queridos hermanos, les rogamos ahí en la página en la que tú estás, nos escribas para acá, que nosotros que estamos con la página de JC Radio Fátima, también compartir tus enseñanzas. Así, mis queridos amigos, gracias por estar con nosotros siempre en las transmisiones de JC Radio Fátima Online y el día de hoy, un programa especial de los días sábados, reservando un tiempo para Dios. Siempre hay que darle también tiempo para Dios. Sí, es importantísimo. Nosotros estamos también cumpliendo con ese mandato de parte de Dios. Así que, queridos amigos, ya estamos llegando a la parte final de la programación y les invitamos para la próxima semana. No se olviden también de seguir a nuestro amigo Biche. Mi canal de YouTube. Todos los programas de JC, y igualmente todas las entrevistas y todo lo que concierne a la parte católica están ahí en su canal. Así que, queridos amigos, nos vamos pidiendo, Biche. Bien, gracias, Julio. Permíteme, antes de despedirnos de nuestros queridos amigos, invitarles a todos aquellos amigos de acá de Loja y especialmente de la parroquia Nuestra Señora de la Paz, que ya estamos vendiendo los boletitos, ¿sí? El Padre Silvio está muy empeñado en acomodar la casita de Dios y entonces hay que repararla y ponerla más bonita, y para ello pues se necesita, hermanos, dinero. Entonces, junto con el Consejo Pastoral, han querido llevar a cabo una rifa, 3 maravillosos premios, hermano, que tú puedes ser favorecido si nos has comprado unos boletitos. Así que a todos aquellos moradores de la parroquia Nuestra Señora de la Paz, que es inmensa, es muy grande, entonces les llamamos a todos que adquieran y nos ayuden a esta labor que tenemos en mano. Así que si tú quieres ganarte una moto maravillosa con la cual puedes salir a hacer las compras o un domingo irte de paseo, ahí está la oportunidad. O si quieres ganarte una refrigeradora para guardar todos los alimentos que vas llevando de la plaza, pues ahí está la oportunidad. O ahora, si quieres tener tu laptop para conectarte con nosotros, ahí más fácil, mejor, entonces ahí está tu oportunidad. Querido hermano, además de eso, fíjate lo más importante, has contribuido con la iglesia. Un boletito que te cuesta $2, pues a lo mejor dices, no me saqué, pero qué maravilla, has contribuido con la iglesia, que eso sea lo más importante, que eso te lleve y te combine. A ver, hermanos, allá en la iglesia de la Pradera, que así la conocemos,
todos los domingos después de las misas, de las 7 de la mañana, de las 9 de la mañana y el de las 7 de la noche. Entonces los hermanos están ahí vendiendo los boletos. Así que acerquémonos, comprémosles. Y también ya en la secretaría de la parroquia, de la iglesia Nuestra Señora de la Paz, también se están vendiendo los boletos. Así que, hermano, ayúdanos para ayudar. Compremos el boletito y ayudemos a nuestra iglesia. Los esperamos el próximo sábado en la página de JC Radio Fátima, en nuestro programa Reservando Tiempo para Dios. Dios me los bendiga. Hasta pronto. Así es, queridos amigos, muchas gracias por seguirnos a través de la página de JC Radio Fátima Online. Los invitamos para la próxima semana, el día sábado.